bendita fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a vosotros, hermanos. Mis hermanos, antes de tomar sus lugares, les voy a pedir que abramos nuestra Sagrada Escritura. Para mis hermanos empezar con un verso, me gusta siempre empezar con algo reflexivo y necesario para la vida de cada uno de nosotros. Les voy a pedir que abramos lo que vamos a encontrar en Salmos, en su capítulo 139. Salmos capítulo 139, versículo 23 y 24. Vamos a leerlo, mis hermanos, todos juntos. Salmos capítulo 139, del versículo 23 y el versículo 24, y dice así la palabra de nuestro Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Este tema le he titulado Cuidando, ¿verdad? Cuidar nuestro corazón. Y creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que dice aquí, ¿verdad? El rey David, ¿verdad? Él sabemos que tuvo pruebas difíciles, pruebas fuertes, pero mis hermanos, él lo que está diciendo acá, tiene un corazón humilde, un corazón sincero, y porque dice el 23, mis hermanos, que acabamos de leer, dice, examíname, ¿qué? Examina mis pensamientos, ¿verdad? Y eso es lo que también nos debemos de preguntar nosotros, que nuestro Dios debe de examinar nuestros pensamientos, mis hermanos. Aquí el rey David, mis hermanos, está diciendo que si has encontrado algo, ¿verdad? Guíame por el camino a que me lleva, ¿qué? A lo eternal, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos que es muy importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón y que nos salga, ¿verdad, mis hermanos? Porque lo más importante que debe de cuidar el ser humano, ¿verdad?, es nuestro corazón. Vamos a leer lo que nos dice ahí en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, ¿qué significa la palabra que dice de él mana la vida? ¿Qué significa la palabra mana? Depende, ¿verdad? Dice que de ese depende de nuestra vida. De la forma que nosotros guardemos nuestro corazón va a depender, ¿verdad?, nuestra vida. En cómo yo voy a estar emocionalmente cuando alguien no guarda su corazón, no deja, ¿verdad?, que el maligno entre, ¿verdad? Por medio, ¿verdad?, también de nuestra mente el maligno puede entrar, ¿verdad? Si nosotros no cuidamos nuestro corazón en cualquier prueba, pues vamos a flaquear y vamos a caer. Por eso es muy importante entender este versículo, ¿verdad? Que de eso depende pues nuestra vida, de que nosotros cuidemos nuestro corazón. Mis hermanos, vamos a abrir ahí mismo en Marcos. Ahora vamos a pasar lo que nos dice Marcos en su capítulo 7. Vemos que es importante, ¿verdad?, cuidar nuestro corazón. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Ya vimos lo que nos dijo, ¿verdad?, David. Ahora también vimos lo que nos dijo, ¿quién, mis hermanos? Salomón, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice Marcos en su capítulo 7, versículo 20 al 23, dice así. Mas decía, de lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Mis hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros podemos ver, ¿verdad?, en las noticias, podemos ver en las redes sociales cómo, ¿verdad?, hay personas
mis hermanos, que por no cuidar su corazón, llegan a esto, ¿verdad? Cuando uno no cuida su corazón, ¿qué dice acá, qué dice aquí lo que acabamos de leer? Puede llegar ¿a qué? A robar, ¿qué más, mis hermanos? A matar, ¿verdad? Quitarle la vida a alguien. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Cómo las personas cuando ya las van a enjuiciar, ¿verdad? En una corte, ¿cuál es lo que más es popular que se escucha, no? Todos dicen, no, pues no estaba bien de su cabeza, cuando en realidad, ¿qué es lo que no cuidó? La palabra de nuestro Dios dice, ¿por qué tú llegaste a matar a alguien? ¿Por qué tú llegaste a robar? ¿Por qué tú llegaste a fornicar? ¿Por qué? Porque no cuidaste ¿qué? No cuidamos nuestros corazones. Y es muy importante cuidar nuestros corazones si nosotros queremos vivir bien en esta vida. Porque si yo no cuido mi corazón, mis hermanos, cualquier problema me va a mover y voy a caer, mis hermanos. Podemos perder, ¿verdad? Ese galardón, que yo creo que todos queremos ese galardón, que es la vida eterna, pero también yo creo que todos queremos vivir bien aquí en la tierra. Todos queremos esa bendición aquí en lo terrenal. Si recordamos lo que le dijo a nuestro Dios a Josué, primeramente le dijo a Moisés, sí le dijo que estuviera repitiendo ¿qué? Los 10 ¿qué? Los 10 mandamientos al pueblo. Pero vamos a ver, mis hermanos, ahí atrás lo que nuestro Dios siempre nos dice que debemos de recordar para que no se nos olvide, pero también, mis hermanos, para que siempre reflexionemos en ello. Josué capítulo 9, vamos a ver aquí lo que nuestro Dios le dice, ¿verdad? A uno de los que fue líderes del pueblo también de Israel. Josué capítulo 1, del versículo 8 a 9, dice así. Solamente Josué capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9. Dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y dice acá el 8 bien importante, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Dice el 8, ¿verdad? El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche. ¿Qué debemos hacer? Meditar. ¿Y por qué es muy importante cuando nuestro Dios le dio el consejo a Josué? Porque vemos, mis hermanos, que Josué, ¿verdad? Siempre se repetía, ¿verdad? Esas 10 bellas palabras al pueblo en su caminar. Siempre la historia de Josué es algo muy bonito, que dice que los ponía, ¿verdad? En 2 montes, y dice que había muchísimas personas que escuchaban los 10 mandamientos, mis hermanos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cada quien elige a quién servir, ¿verdad? Al último, ¿verdad? Cuando Josué, ¿verdad? Está dando sus últimas palabras, ¿verdad? Dice que su casa y él iban a servir ¿a qué? A Jehová, ¿verdad? Porque mucha gente se había apartado, se había mezclado con las demás naciones. Pero aquí vemos que lo importante, mis hermanos, que siempre, ¿verdad? Tenemos que estar ahí cuidando esa parte importante. En esta parte, ¿verdad? Cuidar, poner en práctica los 10 mandamientos si nosotros queremos vivir bien aquí en lo terrenal. Y si nosotros queremos luchar por esa corona, pues, mis hermanos, tenemos que cuidar lo que estamos haciendo. Y obviamente, mis hermanos, que si no cuidamos nuestros corazones, ¿creen que si nosotros cuidamos nuestros corazones voy a obedecer a nuestro Dios? ¿Crees que si nuestro corazón, mis hermanos, no lo estamos cuidando, están entrando malos pensamientos? Obviamente no estoy cumpliendo con la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Es muy fácil, ¿verdad, mis hermanos, que el hombre se corrompa si no cuida su corazón, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguien que toma, mis hermanos, primero, ¿quién controla a quién? Primero dicen que la cerveza, que el hombre controla ¿qué? La bebida. Pero ¿qué dice la escritura? Que después, ¿quién controla a quién, mis hermanos? Que el alcohol controla a la persona. Dice que el alcohol es como una serpiente que ¿qué? Que lo envuelve, ¿verdad? Y lo toma. Por no cuidar ¿qué, mis hermanos? Por no cuidar su corazón. Una adicción, mis hermanos. Hay adicciones que nosotros las conocemos, en las escuelas se dan, ¿verdad, mis hermanos? Pero a veces tomas la decisión por agarrar ese camino.
no cuidas tu corazón, no cuidas lo que es agradable delante de nuestro Dios, y esa adicción pues te enreda y pues caemos. Y a veces por eso es que se nos hace difícil mirar claro. Cuando no cuidamos nuestro corazón, buscamos muchos culpables, buscamos, decimos, no, pues los hermanos, mi hermano no me ayuda, la vida no es justa conmigo. Y a veces si nosotros venimos, ¿verdad?, de una familia pues que no es de la iglesia, tenemos otra justificación. Bueno, mi papá y mi mamá no van a la iglesia, es otra justificación, ¿verdad? Pero cuando uno conoce el plan divino de nuestro Dios, debe de cuidar su corazón, dice, porque de eso, ¿qué? De eso depende nuestra vida, ¿verdad? A veces la gente ha tenido traumas. Yo creo que mucha gente tiene traumas, ¿verdad?, psicológicos, emocionales. Tal vez su vida antes no fue fácil, ¿verdad? Tal vez vio, ¿verdad?, violencia intrafamiliar, vio tal vez que mamá le hablaba muy mal a papá o viceversa, vivió esos momentos. Pero cuando llega la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, debemos de ser puntual en cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nuestros papás tal vez no llegaron a conocer del Evangelio, pero nosotros lo llegamos a hacer, esa es una grande bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a... Un día, mis hermanos, los jóvenes, ¿verdad?, que ahora no tenemos, ¿verdad?, esposa, o las jovencitas que no tienen esposo, ellas van a hacer su generación. Y va a depender, uno como joven, uno como jovencita, va a depender, mis hermanos, de lo que nosotros, y si nosotros queremos unos niños que sean buenos, primeramente, ¿verdad?, ante nuestro Dios, queremos que sean buenos también con la sociedad, ¿verdad, mis hermanos? Pues tenemos, como jóvenes, tenemos que cuidar, como padre tenemos que cuidar demasiado nuestro corazón, porque va a depender de cómo yo cuido mi corazón, cómo voy a gobernar mi casa. Eso es la realidad. A veces hay muchísimos problemas en la familia, porque tal vez el papá, la mamá no han cuidado esa parte tan importante, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, no nos queremos esforzar por estar aquí, ¿verdad?, en la casa de oración. ¿Desde cuándo, mis hermanos? Desde que se inicia, ¿verdad?, desde la puesta del sol. Y si yo como papá no estoy, mis hijos van viendo que yo no soy constante en esa parte, y yo no estoy cuidando mi corazón, porque cuando yo no estoy en la casa de oración, puede que esté haciendo otras cosas y estoy descuidando, ¿qué, mis hermanos? Estoy descuidando mi corazón, mis hermanos. Entonces siempre es muy importante que nosotros cuidemos, ¿verdad?, demasiado nuestro corazón, ¿verdad? Ya vimos que el rey David, ¿verdad?, oraba a nuestro Dios y le dijo, tú examina mi corazón, y si estoy mal en algo, hazme, ¿verdad?, házmelo ver para que yo pueda, ¿qué? Para que yo pueda cambiar y me guíes por lo eternal, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo ahora que lo que nos dice, ¿verdad?, ahora Lucas, en su capítulo 45. Perdón, Lucas 6, 45, mis hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Verdad, mis hermanos? Siempre, mis hermanos, hay muchas... Si ustedes hablan cuando nosotros hablamos con personas, nosotros hablamos y muchas personas tienen un estilo de vida que dices, oh, yo estoy viviendo mi vida de esta manera, me ha funcionado. Otras personas te las puedes encontrar, a veces aunque no estén conversando contigo, pero a veces tú escuchas, no, pues yo educo a mis hijos de esta manera, ¿verdad? Pero hay un consejo, sobre todos los consejos, que es el consejo de nuestro Dios. Si nosotros educamos, ¿verdad?, a nuestros hijos con el consejo de nuestro Dios, hermanos, nuestros hijos van a estar bien. Dice acá de que de la boca, ¿qué, mis hermanos? ¿Qué sale? Lo que acabamos de leer. Del buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que lo que más nosotros le metemos a nuestro corazón va a hablar nuestra boca, ¿verdad, mis hermanos? Si nosotros cuidamos, ¿verdad?, lo que nosotros le metemos a nuestro corazón, ¿verdad?, lo que nosotros vamos absorbiendo y vamos poniendo en práctica, vamos a hablar,
mis hermanos, a veces la palabra de nuestro Dios es tan grande, es tan maravillosa, te sientes con la confianza de hablarle a cualquier persona. Yo no sé si ustedes a veces miran, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes ven, y yo digo, la palabra de nuestro Dios es tan grande que te puede ayudar a tener un buen trabajo, que seas un buen orador, que seas ¿creen que hasta un buen político, mis hermanos? En gobernar una nación, ¿lo puede hacer? Sí, la palabra de nuestro Dios se da tantísima sabiduría que a veces tristemente yo a veces veo como en el Congreso de México, senadores que se supone que son las personas más preparadas, más inteligentes, se dicen unas palabrotas, se humillan entre ellos. Yo dije, si ellos tuvieran el conocimiento de nuestro Dios, gobernarían mejor. Pero al último digo, nuestro Dios sabe por qué pasan las cosas, nuestro Dios sabe, ¿verdad?, por qué eso pasa en nuestro país. Pero mis hermanos, la palabra de nuestro Dios, hay un texto bíblico, ¿verdad?, mis hermanos, que dice que, mis hermanos, nosotros vamos a poder gobernar, ¿verdad, mis hermanos? Pues primeramente a nuestra casa, si nosotros frenamos, ¿qué? Frenamos nuestra boca, mis hermanos. Y es, mis hermanos, que obviamente, mis hermanos, nosotros vamos a poder frenar nuestra lengua, nos vamos a poder llenar de mansedumbre, nos vamos a poder llenar de paciencia, de tolerancia, cuidando nuestro corazón, mis hermanos. Y de eso, mis hermanos, pues dice que lo del hombre, dice que lo del buen corazón saca el bien. El hombre de buen corazón saca el bien. A veces yo miré apenas una imagen que decía cosas que pareciera que estuviera bien, y la contestación de un hermano me causó alegría, porque la imagen creo que decía de esta manera: creo que tú das todo, tú siempre das todo, y la gente te traiciona por la espalda. Y un hermano de la iglesia le contesta: pero el hombre que hace bien triunfa todo el tiempo, amigo. Yo me quedo, pues tienes razón. O sea, a veces gente se cuestiona el por qué lo traiciona, por qué tú das más y al último te traiciona. Pero al fin de cuentas, mis hermanos, ese hombre va a ganar, mis hermanos. Para nuestro Dios, ¿verdad, mis hermanos? Es tan importante el hombre que sabe perdonar una infidelidad, es el hombre que sabe perdonar, ¿verdad?, cualquier problema, es el hombre que sabe perdonar a su esposa, que sabe perdonar a su esposo. Pues, mis hermanos, eso va, ¿verdad?, sobre toda ley, ¿verdad, mis hermanos, terrenal. Y mis hermanos, pues es muy importante cuidar nuestro corazón. Vamos a leer ahora Romanos, lo que nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, está ya adelante. Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación. Dice, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentes cuál sea la voluntad, dice, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mis hermanos, pues, que no nos debemos de conformar a este mundo, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que estar renovando nuestros pensamientos, mis hermanos, cada día, ¿verdad? Cada día que Dios nos presta de vida, mis hermanos, tenemos que estar renovándonos para que veamos viendo, mis hermanos, cuál es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando yo no he cuidado mi corazón y vengo a la iglesia, mis hermanos, se nos hacía hasta pesado. Lo digo por mí, ¿verdad? Porque cuando yo descuidé, por ejemplo, yo cuando estaba joven, yo fui a la iglesia como por un año. Cuando yo regresé era bien pesado, porque yo decía, no, todo el día yo podía estar jugando soccer o podía estar haciendo otras cosas. Lo sentía bien pesado. Y cuando uno descuida lo más importante, ¿verdad?, que es nuestro corazón, se le hace pesado venir a la iglesia, no le pone atención al que está predicando. Pero, mis hermanos, cuando uno pone ese esfuerzo, cuando pones el extra, porque tienes que poner el esfuerzo. ¿Por qué? Porque dejaste esos hábitos que antes tenías. Cuando tú dejas los buenos hábitos, ¿verdad?, y agarras malos, es difícil, ¿verdad?, regresar, pero no es imposible. La palabra de nuestro Dios dice que la palabra de nuestro Dios entra y es más penetrante que mis hermanos, más que una espada de dos filos, ¿verdad? Y, mis hermanos, si usted es alcohólico, si usted es drogadicto, si usted está dañado de algo, ¿quién es el único, mis hermanos, que puede ayudarlo, mis hermanos?
Nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios no se equivoca, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, nos sentimos incapaces y es verdad, nosotros no lo sabemos todo, no lo podemos todo, pero hay alguien que nos ayuda, hay alguien que nos protege, hay alguien que nos ayuda a salir de cualquier situación de la que estemos pasando, y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Dios, mis hermanos, va a ser, si nosotros, ¿verdad?, venimos con un corazón constricto a renovarnos, ¿verdad?, a renovar esos pensamientos que yo traigo, a renovar esos pensamientos que yo los he puesto en práctica en mi familia y no me ha funcionado, estoy en problemas. Aquí entra la palabra de nuestro Dios y nos empieza a renovar cada día. Obviamente, ¿verdad, mis hermanos?, que nosotros tenemos que tener un corazón suave, un corazón blandito, para que esa palabra, ¿verdad?, pueda entrar, pueda renovarnos, y así vengamos, mis hermanos, con ganas, ¿verdad?, con ese fervor, a servirle a nuestro Dios, pero también a escuchar, ¿verdad?, su bendita palabra. Vamos a leer, mis hermanos, ahí lo que nos dice ahora, ahí mismo el apóstol Pablo, pero ahora vamos a ir a 2 Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria, dice, de Cristo, dice, al cual es la imagen de Dios, dice, al cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, pues aquí vemos en este versículo que dice que ¿quién, mis hermanos, nubló la vista, mis hermanos? ¿Quién lo hizo, mis hermanos? ¿Quién nos nubló los pensamientos? ¿Por qué no vemos claro? ¿Quién lo hizo, mis hermanos? ¿Quién dice que es el príncipe de qué, mis hermanos? De este siglo. ¿Y quién es él, mis hermanos? Satanás, ¿verdad? También es conocido por Satanás, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que él entre a nuestra mente, él también, así como nuestro Dios obra en nuestro corazón, también Satanás lo puede hacer. Y aquí nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Y cuándo se hicieron incrédulos, mis hermanos? Cuando Dios no estaba en sus noticias, cuando yo no estaba con nuestro Dios. Ahora, ¿quién me ciega? Y eso es lo difícil, pero también lo importante que debemos de saber. Si yo me alejo de nuestro Dios, ¿quién es el que me va a cegar más? Si yo de por sí no tengo ganas de esforzarme, o tengo ganas, pero no me inclino a las cosas de Dios, sino me inclino a lo contrario, va a llegar Satanás y todavía va a llegar. No quiero que veas la poderosa gloria de nuestro Dios. No quiero que veas lo que el evangelio hace por tu vida. No quiero que lo veas, y te ciega. Mis hermanos, ¿por qué? Por apartarte de nuestro Dios, ¿verdad? Y dejar que esos malos pensamientos, por no cuidar tu corazón, pues él ciega a las personas, mis hermanos. Dice, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Estas palabras son importantes. Es un superpoderío saber de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, el evangelio es un superpoder, es un superpoder para gobernar tu casa, es un superpoder, ¿verdad?, para educar a tus hijos, ¿verdad?, para estar bien, ¿verdad?, primeramente terrenalmente, pero también, ¿verdad?, mis hermanos, para alcanzar ese galardón. Pues, mis hermanos, el evangelio es un superpoder, ¿verdad? Nosotros, cuando descubrimos lo que es el evangelio, pues nosotros podemos ayudar a alguien más, ¿verdad? A veces hay personas que necesitan todavía que las motiven, pero cuando uno agarra la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, uno ya está ¿para qué? Para motivar ¿a qué? A los demás. Dice que Hebreos, ¿verdad? Dice, ustedes ya fueran ¿qué? Ya fueran maestros. Nuestro Dios aquí nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, a través de Hebreos nos está diciendo, carta a los Hebreos, nos está diciendo, ustedes ya fueran maestros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ve el potencial de cada uno. Yo a veces me he sentado con personas a platicar de la Biblia y me quedo impresionado por lo que saben, ¿no? Y se saben muchas historias, muchos pasajes bíblicos, pero después me dicen, bueno, mi esposa no está conmigo, o mi familia no está bien. Y mis hermanos, yo digo, pues siempre es bueno, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad? Nuestro Dios aquí lo que nos dice, ¿verdad?, en Hebreos, lo que sabemos, lo que nos dice carta a los Hebreos,
nos dice que todos tenemos un potencial grande. Un potencial, mis hermanos, para hablar del Evangelio a cualquier persona, ¿verdad? Sin excepción de nadie. Siempre tenemos esa, como seres humanos, somos muy inteligentes, mis hermanos. Salmos dice que somos menores que ¿quién? Que los ángeles. Nuestro Dios nos dio una inteligencia bien inmensa, bien grande, ¿verdad? Y nos dice, ustedes ya fueran maestros. Pero a veces por la falta de empeño, por la falta de valentía, por la falta del esfuerzo, nos quedamos en una zona de confort donde digo, no, yo creo que siempre quiero que me estén motivando y siempre quiero hacerme la víctima, porque el mundo a veces así es, mis hermanos. Ahora ya existe, ¿verdad? Siempre muchas enfermedades emocionales, ¿verdad? La ansiedad, creo que ustedes han escuchado esa enfermedad, mis hermanos. Han escuchado a las personas que se desesperan mucho, ¿verdad? Y mis hermanos, son enfermedades, mis hermanos, que los psicólogos, claro que juegan un buen papel en la salud, ¿verdad?, mental de las personas. Pero yo creo que sin la ayuda de nuestro Dios, mis hermanos, a veces nosotros no puede uno salir de ese bache. Nosotros necesitamos de nuestro Dios, ¿verdad? Y aquellos que sufrían ansiedad, aquellos que sufrían, ¿verdad?, desesperación, aquellos, ¿verdad, mis hermanos, si se esfuerzan, un día, ¿verdad?, van a motivar a las demás personas, ¿verdad? Los hermanos que tienen muchísimo conocimiento, que yo creo que muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento. Yo conozco a los hermanos aquí, ¿verdad?, de la localidad, saben mucho, mis hermanos, y yo admiro a cada uno de nosotros, admiro a los obreros que se paran aquí a predicar, ¿verdad? Y con un sazón distinto, ¿verdad? La misma palabra, pero con distinto sazón, mis hermanos. ¿Y podía haber más maestros? Aquí me parece que en la localidad hay 14 obreros, sí, ¿verdad? O más. Pero yo creo que a veces podría haber hasta más, ¿verdad, mis hermanos? Obviamente tenemos que esforzarnos y pues, ¿verdad?, ponerle esa dedicación que también requiere la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora 2 de Corintios, pero ahora vamos a ir al capítulo 11, versículo 3. Ya casi vamos a ir finalizando. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice así: Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, que en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Quién dijo estas palabras, mis hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Mis hermanos, cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, predicaba de la palabra de nuestro Dios, él siempre iba, ¿verdad?, ponía iglesias en varios lugares, ¿verdad?, pero también a través de cartas. A veces ya no podía regresar y mandaba cartas, ¿verdad?, a decirles esto, ¿verdad? Dice más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, dice, sean corrompidos así vuestros sentidos. En otras versiones dice también nuestros ¿qué? Nuestros pensamientos. ¿Y dónde están nuestros pensamientos? En el corazón, ¿verdad? Y la serpiente, mis hermanos, engañó a Eva. Sabemos que la serpiente es Satanás. Dice, ahora también yo me preocupo porque también Satanás los vuelva ¿qué? Los vuelva a engañar, ¿verdad? Y después vamos a andar bien desmotivados y decir, ¿sabes qué? En la iglesia no me siento bien, me quiero ir, creo que no le encuentro sentido estar en la iglesia. Es porque, mis hermanos, dejamos, ¿verdad?, entrar a esa serpiente, ¿verdad?, a que pues nosotros digamos, ¿verdad?, lleguemos a decir, oh, la palabra de nuestro Dios creo que no está bien para mí, ¿verdad?, no es tan poderosa como yo creía, ¿verdad?, pero porque uno no cuida sus pensamientos. El apóstol Pablo aquí le recomienda, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad?, que de la iglesia, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de cartas, ¿verdad?, les mandaba y les decía, tengan cuidado para que también ustedes no sean ¿qué? No sean engañados. Y en la actualidad es lo mismo, ¿verdad, mis hermanos? Satanás trabaja, ¿verdad?, a través también de la mente de las personas, ¿verdad? Y nos puede engañar, ¿verdad? Nos puede engañar, porque sabemos que es muy astuto. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en Santiago capítulo 1, del versículo 13 al versículo 15. Santiago capítulo 1, del versículo 13 al 15 nos dice así: Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia después ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra. ¿Qué engendra, mis hermanos? Nos lleva, ¿verdad?, a la muerte, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí debemos de escuchar, mis hermanos, y reflexionar lo que nos está diciendo, ¿verdad?, a través del apóstol Santiago. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es de que todo empieza por ¿dónde, mis hermanos? Otra vez por dejar entrar ¿a quién? Al maligno. Dice que si nosotros dejamos entrar, mis hermanos, si nosotros lo dejamos entrar y obrar, ¿verdad?, vamos a llegar a un camino, pues donde vamos a encontrar, mis hermanos, pues esa muerte, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, pero todo entra desde los pensamientos, ¿verdad?, de la concupiscencia, ¿verdad? También es importante, ¿verdad?, que es verdad, nosotros somos mientras seamos sangre y carne, dice la palabra de nuestro Dios, que somos pecaminosos. Pero, mis hermanos, si volvemos a leerlo, dice, y reflexionamos y leemos, nos dice que todo entra ¿desde qué? Desde nuestros pensamientos. Y es por eso que debemos de cuidar, ¿verdad?, lo que entra a nuestro corazón, ¿verdad?, para que no vayamos, como dice acá, a un camino que nos vaya a llevar pues a la muerte. Mis hermanos, vamos a seguir leyendo Hebreos, ahí mismo atrás, Hebreos capítulo 4, son algunos versículos que son muy, muy importantes. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Dice que ¿verdad?, Él acomoda nuestros pensamientos, ¿verdad?, y nuestras intenciones, ¿verdad, mis hermanos? Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Es que si yo, ¿verdad?, estoy pasando por un problema, ¿verdad?, tal vez, mis hermanos, no puedo gobernar mi casa, estoy pasando por problemas, ¿verdad?, con papá, con mamá. Dice que hay alguien que te va a ayudar ¿a qué? A que tú puedas discernir tus pensamientos, que tus pensamientos estén bien, que seas fino, ¿verdad?, al hablar, que seas fino en tus decisiones, que seas, pues como dice la palabra de nuestro Dios, pues recto, ¿verdad? Y dice, y las intenciones del corazón. ¿Quién dice, mis hermanos, que el corazón, quién dijo que el corazón dice que es engañoso y es perverso? Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Sí recuerdan quién dijo esas palabras? ¿Qué profeta, mis hermanos? El profeta Jeremías, ¿verdad? Él dice que el corazón dice que es engañoso y es perverso, pero dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce, mis hermanos? Nuestro Dios. Pero si nosotros vamos a Jeremías, ¿verdad?, dice que el corazón es perverso, es engañoso. Y eso es como tenemos que hacer, ¿verdad?, pues un alto y decir, ¿sabes qué? Tengo que, ¿verdad?, antes de tomar una decisión tengo que ver, ¿verdad?, que sea de Dios esa decisión que yo voy a tomar, ¿verdad? A veces por la desesperación uno quiere, ¿verdad?, pues resolver los problemas rápido, a veces no tomamos buenas decisiones, ¿verdad? A veces se nos presentan problemas, dificultades, y lo primero que queremos hacer es hablar rápido, y a veces sin consultarlo, si viene de Dios, y si no, ¿de quién viene, mis hermanos? Porque solamente puede venir de dos: si viene de Dios o si viene de quién, del diablo, ¿verdad, mis hermanos? Y es muy importante, ¿verdad?, antes de tomar una decisión, pues pensar, ¿verdad?, qué es lo que voy a decir, si viene de Dios o del diablo, mis hermanos. Y vamos a pasar ahí adelante, mis hermanos. Vamos a leer los últimos versículos. Dice Isaías, capítulo 26, que nos dice el profeta Isaías, en su capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, el látigo, perdón, Isaías capítulo 26, estaban proverbios, hermanos.
Isaías capítulo 26, versículo 3. Nos dice así: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Es un versículo bien importante que nos dice que tú le guardarás en completa paz. Tú lo vas a mantener en paz, dice, cuyo pensamiento es en qué, en ti. Persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros queremos tener esa paz, ¿en qué tenemos que estar pensando, mis hermanos? En nuestro Dios, en nuestro Creador. Dice, y nosotros tenemos que ¿qué? Que perseverar, porque en ti han confiado. Dice que, ¿verdad? Esa paz, mis hermanos, que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Es en aquellos que están pensando solamente en Él. Es en aquellos que tal vez les pasa algo y no se andan cuestionando, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Es muy típico de las personas que a veces pasan por situaciones, pasamos por situaciones y a veces nos cuestionamos del por qué a mí, ¿verdad? Pero cuando uno confía en el plan divino de nuestro Dios, pues dice, creo que, ¿verdad? Vamos a hacer siempre lo que está en nuestras manos, ¿verdad, mis hermanos? Porque a veces si nosotros empezamos a pensar mucho, a cuestionarnos mucho, puede, ¿verdad, mis hermanos, que flaquemos y puede que desconfiemos de quién, de nuestro Dios. Pero si yo pasé una situación bien difícil, una situación complicada, pero no dejo de pensar en nuestro Dios, no dejo de confiar en Él, todo el tiempo estoy, ¿verdad?, en sus atrios escuchando a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, voy a tener esa paz. Pero si yo flaqueo en ese problema y me alejo, ¿creen que vamos a encontrar esa paz, mis hermanos? No, aquí nos dice el profeta, ¿verdad? Solamente los que piensan en qué, en Él, ¿verdad? Puede dar esa paz nuestro Dios. Vamos a leer ahora lo que nos dice, mis hermanos, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7 al 8, nos dice así: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si hay alguna alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Y es por eso que tenemos que estar, ¿verdad?, cuidando lo que hacemos, ¿verdad? Cuidando lo que hacemos, ¿verdad? También dentro de la casa de oración. Si yo toco un instrumento, ¿verdad?, tengo que, ¿verdad?, darle todo a nuestro Dios. Tengo que hacerlo si nuestro Dios nos sigue prestando, ¿verdad?, esos dones. Porque ¿quién da esos dones, mis hermanos? Nuestro Dios. Si a ti te ha prestado ese don de tocar, no sé, el piano bien, la guitarra bien, el bajo bien, todos mis hermanos, el servicio, ¿a quién tiene que estar? A nuestro Dios. Y tengo que estar pensando en qué, en ello. Dice el 7, si nos regresamos: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. ¿Quién es el que guarda? Dice, guarda vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, sí es lo que debemos de saber, que pues hay alguien, mis hermanos, que se preocupa por nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Hay alguien que siempre desde el principio siempre ha buscado, mis hermanos, la manera para que nosotros estemos bien, ¿verdad? Para que nosotros podamos también alcanzar ese premio mayor que es la vida eterna. Si la vida, mis hermanos, aquí es hermosa, ¿o para quién no la vida es hermosa, mis hermanos? Yo creo que la vida es tan maravillosa, es tan bonita. Tú miras los paisajes, te levantas, ves los amaneceres, ves cuando oscurece, ¿verdad? Los atardeceres se miran impresionantes. A veces el cielo se pinta como de morado, ¿verdad? A veces de rojo, a veces de amarillo opaco. Todo eso es de nuestro Dios. Yo dije, si la vida en lo terrenal es bonita, de todo lo que nos habla, ¿verdad?, de esa vida venidera, ¿verdad?, de ese reino milenial, de lo poquito, ¿verdad?, que sea, las características, pues hablando, ¿verdad?, de la vida eterna, mis hermanos, yo pienso que va a ser, ¿qué? Pues demasiado, pues más hermoso. Si esto es hermoso,
pues lo que lo que nuestros ojos no han alcanzado a ver, pues yo pienso que va a ser pues todavía mejor, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente ¿de qué? De Cristo. A veces, mis hermanos, ¿verdad? No lo creemos. Pero mis hermanos, nosotros debemos ser imitadores ¿de quién? Imitadores de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía perdonar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo mostraba misericordia. Un ejemplo de cuando mostró misericordia, mis hermanos. Hay muchos. Uno, a ver, nuestra hermana Nelly. Cuando le iban a matar, ¿verdad? La mujer a pedradas, que dijo que aviente la primera piedra el que esté libre ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Le dijo, vete y no peques más, ¿verdad? La instó, también la instó, ¿verdad? No solo mostró, ¿verdad? Misericordia, mostró demasiada misericordia, pero también la instó a no ¿qué? A no volverlo a hacer. Entonces vemos que mostró misericordia, mostró el amor, porque le dijo, ve y no peques más, ¿verdad? Le dio un consejo, y alguien que nos quiere, ¿qué creen, mis hermanos? Nos da consejos. A veces lo vemos al revés, ¿verdad? Cuando uno estaba jovencito, ¿verdad? Vemos que el que nos da consejo es como el que no nos quiere, pero es el que más nos quiere, aquel que te da un buen consejo. Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo era muy bueno, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Con esa mujer, la misericordia. Otro ejemplo es el amor, ¿verdad? Que mostró con su pueblo, que mostró por cada uno de nosotros. Es el amor, mis hermanos, ¿verdad? Lo que nos mostró, la misericordia, la compasión, el perdón. Y mis hermanos, nosotros tenemos que ser imitadores a Cristo. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? A hacer las cosas que Él hacía. A veces para el ser humano, ¿verdad? Es difícil perdonar. Y a veces si yo no perdono, mis hermanos, muy difícilmente se me va a mostrar un panorama, ¿verdad? De buenos pensamientos, de que yo vea la vida con claridad. Si yo no he aprendido a perdonar, si yo tengo a esa persona que me hizo algo malo, y aunque me lo haya hecho y aunque haya sido injusto, nosotros tenemos que aprender a perdonar. A veces queremos que ellos vengan, cuando aunque tú no tengas la culpa, tú tienes que ir. A veces queremos que ellos vengan, pero ¿qué recordamos acá el consejo de qué? El consejo de Pablo que dice, tienes que ser imitador ¿a qué? Cristo. Mis hermanos, ¿Jesucristo perdía la cabeza fácilmente? No perdía la cabeza fácilmente. Tenemos que ser, ¿verdad? Imitadores de Él. Recordar todo lo que, si nosotros somos imitadores de Él, mis hermanos, vamos a poder gobernar nuestra casa, vamos a poder gobernar pues nuestros hijos. Vamos a seguir leyendo, ya casi vamos a terminar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 5 nos dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque de las arunas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Verdad, mis hermanos? Cuando yo, ¿verdad? Cuido mi corazón, cuido mis pensamientos, yo empiezo a obrar como lo dice aquí la Escritura. ¿Verdad? Cuando yo he cuidado mis pensamientos, yo he cuidado lo que, ¿verdad? Lo que vengo, ¿verdad? A escuchar en las predicaciones, ¿verdad? Esos buenos hábitos los voy agarrando, esos buenos consejos los voy tomando. Es cuando yo empiezo a obrar así, cuando yo empiezo a cuestionarme. Si alguien me habla fuerte, ¿tengo que contestar igual, mis hermanos? No, tengo que contestar suave. ¿Qué dice? Dice que cuando a alguien le habla fuerte, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos? La blanda de respuesta calma la ira. Pero obviamente, mis hermanos, uno va a empezar, ¿verdad? A obrar, ¿verdad? Si uno cuida su corazón. Si yo no cuido mi corazón,
pues a mí alguien me hace algo malo, pues rápido me voy a quebrar y tal vez voy a contestar 3 veces peor, ¿verdad? Y puedo causar hasta un problema. Si yo no cuido mi corazón, muy fácilmente hiero a las personas solo con mi boca, aunque no, a veces no, pues no, tal vez no con golpes, pero si nosotros no cuidamos nuestro corazón podemos herir, ¿verdad? Verbalmente. Y pues ya vemos, mis hermanos, que el corazón pues es muy importante cuidarlo, porque es una verdad, ¿verdad? En esta noche hemos aprendido algo, yo creo que bien importante, que todas las cosas, ¿verdad?, que se ven en noticias, que él mató a alguien, que él trafica droga, que él hace atrocidades, porque a veces yo me preguntaba, ¿verdad? Por ejemplo, en las noticias se ve cómo las personas, su corazón les permite, no solo matarlos, mis hermanos, su corazón todavía les permite, ¿qué creen que les permite? Se ve mucho en nuestro país, ¿verdad? México. No solamente les permite matarnos, sino les permite pues, prácticamente mutilarlos, ¿verdad? Atormentarlos antes de morirse. Yo dije, ¿cómo es que las personas descuidan su corazón que llegan hasta ese grado de hacer lo que hacen, mis hermanos? ¿Verdad? Muchas historias se saben, las personas, ¿verdad?, que tienen una adicción, ¿verdad? Una adicción, mis hermanos, son capaces hasta de robar. No de robar a veces a los de afuera, a veces robar hasta ¿qué? Hasta su propia ¿qué? Hasta su propia familia. Pero la palabra de nuestro Dios no se equivoca, dice que eso, mis hermanos, todos los hurtos, los robos, los asesinatos, todo eso, ¿verdad?, vienen del corazón, ¿verdad? Y si nosotros, mis hermanos, no cuidamos nuestro corazón, mis hermanos, pues puede que lleguemos que nos puede llegar a pasar eso, mis hermanos, que nosotros pues salgan cosas malas de nuestro corazón. Y eso es algo bien importante que cada uno debe de saber. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Romanos. Ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 8, el versículo 5 al 7. Dice así, Romanos capítulo 8, del 5 al 7. Porque los que viven conforme a la carne, las cosas que no son de la carne se ocupan, mas los que conforme a lo espíritu, de las cosas de espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. Es otro consejo, ¿verdad, mis hermanos?, que aquí nos da, ¿verdad? Y es el apóstol Pablo, nos da este consejo, ¿verdad?, que dice que, pues mis hermanos, las cosas que salen de lo carnal, ¿verdad?, dice que nos llevan a un camino. ¿Y ese camino a dónde nos lleva? Otra vez nos repite, es muerte, ¿verdad, mis hermanos? Y es bien importante marcar eso. Si yo no estoy cuidando mi corazón, ¿verdad?, no estoy cuidando mis pensamientos y obro con esa carnalidad, obro con esos pensamientos, y a veces lo difícil, lo complicado es que nosotros sabemos que estamos actuando mal y no tenemos la intención de cambiar, pues mis hermanos, esos caminos, esos pensamientos, esa carnalidad, si nosotros actuamos con mucha carnalidad, ¿verdad?, ese camino nos va a llevar pues a muerte, ¿verdad, mis hermanos? Hay un camino, ¿verdad?, que nos lleva a muerte y otro nos lleva a vida. Vamos a leer, mis hermanos, a Jeremías. Les voy a pedir que se pongan de pie. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Vamos a leer, mis hermanos, desde el 8, el 8 y el 9. Vamos a leerlo todos juntos y la palabra de nuestro Dios dice así. Por él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino como que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que en todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén.
Mis hermanos, ya sabemos quién lo conoce, mis hermanos. Solamente nuestro Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y nosotros tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Por, mis hermanos, obrar conforme a nuestro Dios y guardar lo más importante, que es nuestro corazón. Me despido de ustedes, paz a vosotros.